¿Qué secreto terrible escondía un padre aparentemente amoroso durante los trayectos matutinos a la escuela de su hija de 8 años? En marzo de 2018, en Guadalajara, México, una madre descubrió la verdad más devastadora que puede enfrentar cualquier familia. El hombre en quien más confiaba estaba abusando sistemáticamente de su pequeña hija durante lo que parecían simples viajes a la escuela. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante meses? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Y cómo una madre determinada logró exponer esta traición imperdonable? Esta es la historia real de Sofía Hernández, una niña cuyo silencio escondía un horror inimaginable, y de Carmen, una madre que confió en su instinto maternal para salvar a su hija cuando todos los demás fallaron en protegerla. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En las colinas de Guadalajara, México, el año 2018 comenzó como cualquier otro para la familia Hernández. Carmen Hernández, de 29 años, trabajaba como enfermera en el Hospital General, mientras su esposo Roberto Hernández, de 35 años, se desempeñaba como contador en una empresa local. Su hija Sofía, de apenas 8 años, era el centro de sus vidas, una niña alegre que solía correr por la casa con risas que llenaban cada rincón. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos meses. Carmen comenzó a notar comportamientos extraños en su hija. Sofía, quien antes esperaba con emoción las salidas con su padre, ahora se escondía detrás de las piernas de su madre cada vez que Roberto se ofrecía a llevarla a la escuela. Las lágrimas aparecían sin explicación aparente, y la niña desarrolló una resistencia inexplicable a quedarse a solas con su papá. Los cambios eran sutiles pero constantes. Sofía había comenzado a tener pesadillas nocturnas, despertándose con gritos que desgarraban el silencio de la madrugada. Durante el día, la pequeña se mostraba retraída, evitando el contacto físico incluso con su madre. Carmen intentó conversar con Roberto sobre estos cambios, pero él los minimizaba, atribuyéndolos a una fase normal del desarrollo infantil. La rutina familiar establecía que Roberto llevara a Sofía a la escuela cada mañana antes de dirigirse a su trabajo. Esta responsabilidad había sido suya desde que la niña cumplió 6 años, cuando Carmen tuvo que cambiar sus horarios laborales para cubrir el turno matutino en el hospital. Roberto parecía disfrutar de estos momentos padre-hija, describiéndolos como especiales y únicos para su relación paternal. Carmen recordaba vívidamente el día en que Sofía le pidió por primera vez que fuera ella quien la llevara a la escuela. La niña había llorado inconsolablemente cuando su padre se acercó con las llaves del automóvil, aferrándose a la falda de su madre con una desesperación que resultaba desgarradora. Roberto había reaccionado con aparente confusión, preguntándose qué había hecho mal para provocar tal rechazo en su hija. Los maestros de la escuela también comenzaron a reportar cambios en el comportamiento de Sofía. La directora, María Elena Rodríguez, una educadora con más de 20 años de experiencia, notó que la niña llegaba cada mañana visiblemente angustiada. Sofía se mostraba extremadamente callada durante las actividades grupales y tenía episodios de llanto sin causa aparente. Estos reportes aumentaron la preocupación de Carmen, quien comenzó a cuestionar si algo más profundo estaba ocurriendo. El instinto maternal de Carmen se intensificó cuando descubrió que Sofía había comenzado a exhibir conocimientos y comportamientos sexuales inapropiados para su edad. La niña hacía preguntas desconcertantes sobre partes del cuerpo y mostraba una comprensión perturbadora de conceptos que una niña de 8 años no debería conocer. Estos indicadores alarmantes convergieron para crear un patrón que Carmen ya no podía ignorar. La sospecha comenzó a germinar en la mente de Carmen como una semilla venenosa que crecía día tras día. La negación inicial dio paso a una creciente certeza de que algo terrible estaba sucediendo a su hija, algo que requería investigación inmediata y acción decisiva. La madrugada del 15 de marzo de 2018 marcó un punto de inflexión en la vida de Carmen Hernández. Había pasado otra noche en vela, observando a su hija dormir inquieta, cuando tomó la decisión que cambiaría el curso de los eventos. No podía continuar ignorando las señales que se acumulaban como evidencia silenciosa de algo siniestro. La intuición maternal, esa fuerza inexplicable que conecta a las madres con el bienestar de sus hijos, le gritaba que actuara. Carmen sabía que necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación.
La gravedad de sus sospechas requería evidencia irrefutable, no solo intuiciones maternales. Decidió implementar un plan de vigilancia discreto que le permitiera observar las interacciones entre Roberto y Sofía sin despertar sospechas. La primera fase consistiría en modificar sutilmente su rutina laboral para poder observar las salidas matutinas. Durante los siguientes días, Carmen solicitó cambios en su horario de trabajo, alegando necesidades familiares. Sus supervisores, conociendo su dedicación profesional y su historial impecable, accedieron sin cuestionamientos. Este ajuste le permitiría estar presente durante las mañanas, observando desde la distancia el comportamiento de Roberto cuando se preparaba para llevar a Sofía a la guardería. Las observaciones iniciales revelaron patrones inquietantes. Roberto parecía ansioso durante las mañanas, revisando constantemente su reloj y mostrando una urgencia inusual para salir de casa. Cuando Sofía mostraba resistencia, él la consolaba con promesas susurradas que Carmen no lograba escuchar completamente. La niña eventualmente cedía, pero su lenguaje corporal transmitía una resignación perturbadora que no correspondía con una simple salida a la guardería. Carmen decidió involucrar a Rosa Mendoza, la niñera de confianza que ocasionalmente cuidaba a Sofía durante las emergencias laborales. Rosa, una mujer de 45 años con experiencia cuidando niños, había desarrollado una relación especial con Sofía y había notado los cambios en su comportamiento. Cuando Carmen le confió sus preocupaciones, Rosa admitió haber tenido sospechas similares pero había temido expresarlas sin pruebas concretas. La conversación entre Carmen y Rosa tuvo lugar en la cocina de la casa familiar, mientras Sofía dormía y Roberto trabajaba hasta tarde en la oficina. Rosa reveló observaciones perturbadoras que había hecho durante sus visitas anteriores. Había notado que Sofía se mostraba especialmente ansiosa cuando su padre estaba presente, y que la niña había comenzado a hacer preguntas inocentes pero preocupantes sobre secretos y sobre comportamientos que los adultos no deberían compartir con los niños. El plan que Carmen y Rosa desarrollaron era simple pero efectivo. Rosa seguiría discretamente a Roberto y Sofía durante su trayecto a la guardería, manteniendo una distancia segura para no ser detectada. Utilizaría su propio vehículo y se mantendría en contacto constante con Carmen a través de mensajes de texto. El objetivo era documentar cualquier desviación de la ruta normal hacia la guardería y observar las interacciones entre padre e hija. Carmen proporcionó a Rosa un teléfono con cámara y le pidió que documentara cualquier comportamiento sospechoso. También establecieron códigos de comunicación para usar en caso de emergencia. Rosa, motivada por su cariño hacia Sofía y su indignación ante la posibilidad de abuso infantil, aceptó la responsabilidad con determinación férrea. La noche antes de iniciar la vigilancia, Carmen apenas pudo dormir. La posibilidad de confirmar sus peores temores la aterrorizaba, pero la necesidad de proteger a su hija superaba cualquier miedo personal. Mientras observaba a Sofía dormir, prometió silenciosamente que haría todo lo necesario para garantizar su seguridad y bienestar. El 20 de marzo de 2018, a las 7:30 de la mañana, Rosa Mendoza se posicionó estratégicamente en su vehículo, un sedán azul oscuro, a 2 cuadras de la casa de los Hernández. Había llegado temprano para asegurar una posición con vista clara de la entrada principal sin ser detectada. El plan requería precisión y discreción absoluta. Carmen había salido aparentemente hacia el hospital, pero en realidad se dirigió a casa de su hermana, donde esperaría noticias de Rosa. A las 8:15, Roberto emergió de la casa cargando a Sofía en sus brazos. La niña parecía más relajada que en días anteriores, posiblemente porque su madre había pasado tiempo extra con ella esa mañana, tranquilizándola con caricias y palabras suaves. Rosa observó a través de binoculares cómo Roberto instaló a Sofía en su asiento de seguridad, notando que el proceso tomó más tiempo del usual. El hombre parecía estar susurrándole algo al oído a la niña. El vehículo de Roberto, un SUV gris, se dirigió inicialmente hacia la ruta habitual que conducía a la guardería Pequeños Gigantes. Rosa mantuvo una distancia de aproximadamente 100 metros, utilizando otros vehículos como camuflaje. Durante los primeros 10 minutos del trayecto, todo parecía normal. Roberto conducía a velocidad moderada, deteniéndose apropiadamente en los semáforos y siguiendo las normas de tránsito. Sin embargo, al llegar a la intersección de la avenida Revolución con la calle Morelos,
Roberto tomó un desvío inesperado. En lugar de continuar derecho hacia la guardería, giró hacia la izquierda, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. Rosa sintió cómo se aceleraba su pulso mientras enviaba un mensaje de texto urgente a Carmen: desvío confirmado. Dirigiéndose hacia zona rural. El SUV continuó por caminos cada vez más solitarios, alejándose del área urbana y adentrándose en terrenos semirurales que caracterizaban las periferias de Guadalajara. Rosa mantuvo la vigilancia, ahora más preocupada por ser detectada debido a la menor densidad de tráfico. Utilizó su conocimiento local para tomar rutas paralelas cuando fue posible, manteniéndose siempre dentro del rango visual del vehículo objetivo. Después de aproximadamente 20 minutos de conducción, Roberto se detuvo en un área boscosa apartada, conocida localmente como el Bosque de los Cedros. Esta zona, aunque pintoresca, estaba notablemente aislada y raramente visitada durante las horas matutinas de días laborales. Rosa se posicionó detrás de un grupo de árboles, utilizando su cámara con zoom para documentar los eventos que se desarrollaban. Roberto sacó a Sofía del vehículo y la llevó hacia un área más densa del bosque, donde había una pequeña construcción abandonada que parecía haber sido utilizada por trabajadores forestales en el pasado. La estructura, medio oculta por la vegetación, proporcionaba privacidad completa desde la carretera principal. Rosa siguió a distancia, manteniéndose oculta entre los árboles mientras documentaba cada movimiento. Lo que Rosa presenció a continuación confirmó las peores sospechas de Carmen. Roberto llevó a Sofía al interior de la estructura abandonada, donde permanecieron durante aproximadamente 30 minutos. Aunque Rosa no pudo observar directamente lo que ocurría dentro, los sonidos que escuchó, llanto sofocado de la niña intercalado con la voz controladora de Roberto, fueron suficientes para confirmar la naturaleza criminal de los eventos. Cuando padre e hija finalmente emergieron de la estructura, Sofía parecía visiblemente angustiada. Roberto la cargó nuevamente hacia el vehículo, pero ahora su comportamiento mostraba una urgencia diferente. La niña estaba claramente traumatizada, y Roberto parecía ansioso por abandonar el lugar rápidamente. Rosa documentó su salida del bosque y su eventual llegada a la guardería, donde Roberto dejó a Sofía casi una hora más tarde de lo habitual. Rosa regresó a casa de Carmen con evidencia que cambiaría para siempre la vida de la familia Hernández. Las fotografías capturadas durante la vigilancia, aunque no mostraban explícitamente el abuso debido a las limitaciones de la ubicación, documentaban claramente la desviación de la ruta habitual y la visita a la ubicación aislada. Más importante aún, Rosa había grabado audio de los llantos de Sofía, evidencia que resultaría crucial en la investigación posterior. Carmen recibió la confirmación de sus peores temores con una mezcla de horror y alivio. Horror por lo que su hija había estado sufriendo, y alivio por finalmente tener pruebas que validaran sus sospechas maternales. Las lágrimas fluyeron libremente mientras examinaba las fotografías, cada imagen representando una traición inconcebible de la confianza familiar y una violación terrible de la inocencia de su hija. La decisión de contactar a las autoridades se tomó inmediatamente. Carmen sabía que cada día de retraso significaba otro día de sufrimiento potencial para Sofía. Sin embargo, también comprendía la importancia de manejar la situación con extrema delicadeza para minimizar el trauma adicional para la niña. Rosa se ofreció a acompañar a Carmen como testigo de los eventos documentados. El primer contacto fue con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco. La licenciada Patricia Morales, especialista en casos de abuso infantil, recibió el reporte inicial de Carmen. Durante la entrevista, que duró aproximadamente 2 horas, Carmen proporcionó un relato detallado de las observaciones comportamentales de Sofía, las sospechas desarrolladas y la evidencia recopilada durante la vigilancia. La licenciada Morales explicó los procedimientos legales que seguirían. Primero, sería necesario realizar una evaluación psicológica especializada de Sofía por parte de expertos en trauma infantil. Esta evaluación se conduciría en un ambiente controlado y amigable para niños, diseñado específicamente para minimizar la retraumatización. Segundo, las autoridades ministeriales iniciarían una investigación formal, incluyendo la revisión de la evidencia fotográfica y de audio proporcionada por Rosa. Carmen también fue informada sobre las medidas de protección inmediatas disponibles.
Dado que Roberto aún vivía en el hogar familiar, era crucial implementar salvaguardas para prevenir cualquier posibilidad de contacto no supervisado con Sofía. La licenciada Morales coordinó con servicios sociales para establecer un plan de seguridad temporal que incluía la reubicación temporal de Sofía con familiares de confianza. La evaluación psicológica de Sofía fue programada para el día siguiente en el Centro de Atención Integral para Víctimas de Delitos. La doctora Elena Vázquez, psicóloga especializada en trauma infantil, conduciría la evaluación utilizando técnicas apropiadas para la edad que permitirían a Sofía comunicar su experiencia sin presión o sugestión. Estas técnicas incluían terapia de juego, dibujos y narración asistida con muñecos anatómicamente correctos. Mientras tanto, Carmen enfrentó la decisión más difícil de su vida, como confrontar a Roberto sin comprometer la investigación legal. La licenciada Morales aconsejó mantener la normalidad aparente hasta que las autoridades estuvieran preparadas para actuar oficialmente. Esta espera forzada representaba una tortura emocional para Carmen, quien tenía que continuar coexistiendo con el hombre que había traicionado de la manera más vil la confianza familiar. La noche del 20 de marzo, Carmen se quedó despierta observando a Sofía dormir, prometiendo silenciosamente que nunca más su hija sufriría tal violación. La evidencia estaba recopilada, las autoridades estaban involucradas y el proceso de justicia había comenzado. Sin embargo, Carmen sabía que el camino hacia la curación sería largo y complejo, requiriendo fuerza, determinación y apoyo profesional continuo. El Centro de Atención Integral para Víctimas de Delitos se ubicaba en un edificio moderno diseñado específicamente para crear un ambiente no amenazante para las víctimas de diversos delitos. La sala donde la doctora Elena Vázquez conduciría la evaluación de Sofía había sido decorada con colores suaves, juguetes apropiados para la edad y elementos que promovían la sensación de seguridad y comodidad. Carmen acompañó a su hija, pero la evaluación requería que la niña interactuara inicialmente sola con la especialista. La doctora Vázquez, con más de 15 años de experiencia en casos de abuso infantil, había desarrollado técnicas especializadas para comunicarse con niños traumatizados. Su enfoque combinaba métodos de terapia de juego con técnicas de entrevista forense diseñadas para obtener información confiable sin sugerir respuestas o crear falsos recuerdos. El proceso requería paciencia extrema y sensibilidad profesional. Durante las primeras 2 horas, Sofía se mostró reticente a comunicarse directamente sobre experiencias traumáticas. Sin embargo, a través de actividades de dibujo y juego con muñecos, comenzó a expresar narrativas que confirmaban las sospechas de abuso sexual. Los dibujos de Sofía mostraban figuras adultas masculinas en posiciones dominantes sobre figuras infantiles femeninas, con elementos anatómicos que una niña de 8 años no debería conocer sin exposición inapropiada. La utilización de muñecos anatómicamente correctos permitió a Sofía demostrar, sin verbalizar explícitamente, las acciones que había experimentado. Las demostraciones eran inequívocas en su representación de contacto sexual inapropiado. La doctora Vázquez documentó meticulosamente cada revelación, utilizando grabaciones de vídeo autorizadas legalmente para preservar la evidencia para procedimientos judiciales futuros. Los relatos emergentes de Sofía revelaron un patrón de abuso que había comenzado aproximadamente 6 meses antes, coincidiendo con los cambios comportamentales observados por Carmen. Roberto había utilizado la rutina de llevar a Sofía a la escuela como oportunidad para desviarla hacia el área boscosa, donde el abuso ocurría en la estructura abandonada. Había condicionado a la niña con amenazas sutiles sobre mantener su secreto especial, y había utilizado manipulación psicológica para asegurar su silencio. La evaluación también reveló el impacto psicológico significativo que el abuso había tenido en Sofía. La niña mostraba síntomas consistentes con trastorno de estrés postraumático infantil, incluyendo pesadillas recurrentes, regresión en habilidades de desarrollo previamente adquiridas y comportamientos sexualizados inapropiados para la edad. La doctora Vázquez determinó que Sofía requeriría terapia intensiva a largo plazo para procesar el trauma y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Carmen fue informada de los resultados en una sesión separada, donde la doctora Vázquez explicó tanto los hallazgos específicos como las implicaciones a largo plazo. La confirmación profesional del abuso, aunque esperada, devastó emocionalmente a Carmen.
La culpa maternal por no haber detectado y detenido el abuso antes se mezclaba con una rabia intensa hacia Roberto y una determinación férrea de buscar justicia. La doctora Vázquez también proporcionó recomendaciones para el cuidado inmediato de Sofía. Era crucial mantener rutinas estables y ambientes seguros mientras la niña procesaba el trauma. Carmen fue aconsejada sobre técnicas de comunicación apropiadas para ayudar a Sofía a expresar sus emociones y sobre señales de alerta que podrían indicar necesidad de intervención psicológica adicional. El reporte oficial de la evaluación psicológica sería enviado directamente a la Procuraduría, donde se convertiría en evidencia central para el caso criminal contra Roberto. La doctora Vázquez se preparó también para testificar como testigo experto en procedimientos judiciales futuros, explicando sus métodos, hallazgos y opiniones profesionales sobre el impacto del abuso en Sofía. Con la confirmación profesional del abuso, el caso avanzó hacia la siguiente fase, la investigación criminal formal y la detención de Roberto Hernández. Carmen sabía que los días siguientes serían extremadamente difíciles, pero la validación de sus instintos maternales y la confirmación de que había actuado correctamente para proteger a su hija le proporcionaban la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos legales venideros. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual del Estado de Jalisco recibió el caso el 22 de marzo de 2018. El fiscal Carlos Mendoza, con experiencia específica en casos de abuso sexual infantil, fue asignado para dirigir la investigación criminal contra Roberto Hernández. La gravedad de las acusaciones y la evidencia preliminar justificaban una investigación exhaustiva que incluiría vigilancia adicional, análisis forense y la coordinación de múltiples agencias especializadas. La primera acción oficial fue la obtención de órdenes judiciales para vigilancia electrónica y registro domiciliario. El juez Ramón Gutiérrez, del Juzgado de Control, revisó la evidencia presentada, incluyendo las fotografías de Rosa, las grabaciones de audio y el reporte psicológico de la doctora Vázquez, antes de autorizar las medidas investigativas solicitadas. Las órdenes permitirían a las autoridades monitorear las comunicaciones de Roberto y registrar su vehículo y espacios personales en busca de evidencia adicional. El detective Sergio Ramírez, especialista en crímenes contra menores, lideró el equipo investigativo. Su experiencia incluía más de 100 casos de abuso infantil, proporcionándole la sensibilidad necesaria para manejar tanto los aspectos técnicos como los emotivos del caso. El equipo incluía también a la detective Ana Morales, experta en entrevistas forense, y al técnico en evidencia digital Miguel Torres, quien se encargaría del análisis de dispositivos electrónicos. La investigación del sitio donde ocurrió el abuso, la estructura abandonada en el Bosque de los Cedros, reveló evidencia física significativa. Los técnicos forenses encontraron fibras textiles que coincidían con la ropa de Sofía, así como evidencia de DNA que posteriormente sería analizada en laboratorios especializados. La estructura mostraba signos de uso regular, incluyendo elementos como mantas y objetos que sugerían preparación deliberada para actividades criminales. El análisis del vehículo de Roberto proporcionó evidencia adicional que corroboraba los relatos de Sofía y las observaciones de Rosa. Los técnicos encontraron trazos de tierra y vegetación específicos del área boscosa en los neumáticos y alfombras del SUV. Más significativamente, el análisis de DNA reveló material biológico en el asiento trasero que coincidía con muestras obtenidas de Sofía durante su examen médico forense. La revisión de los dispositivos electrónicos de Roberto reveló búsquedas en Internet relacionadas con abuso infantil y comunicaciones que sugerían conciencia de la criminalidad de sus acciones. Los mensajes de texto borrados fueron recuperados por especialistas digitales, incluyendo conversaciones donde Roberto discutía estrategias para mantener secretos y manipular la percepción de otros sobre su relación con Sofía. Las entrevistas con personal de la escuela proporcionaron testimonios adicionales sobre los cambios comportamentales de Sofía y las irregularidades en los horarios de llegada. La directora María Elena Rodríguez proporcionó registros detallados que documentaban los retrasos frecuentes de Roberto y las condiciones emocionales de Sofía al llegar a la institución. Varios maestros confirmaron observaciones de comportamiento sexualizado inapropiado en la niña. El fiscal Mendoza también coordinó con servicios sociales para asegurar que Carmen y Sofía recibieran apoyo continuo durante el proceso investigativo.
Un trabajador social especializado, la licenciada Claudia Herrera, fue asignada para monitorear el bienestar de ambas y proporcionar recursos para terapia y apoyo legal. Esta coordinación era crucial para mantener la estabilidad emocional de las víctimas mientras el proceso legal se desarrollaba. La evidencia acumulada creó un caso sólido contra Roberto Hernández. Las pruebas físicas, testimoniales y psicológicas se combinaban para formar un patrón irrefutable de abuso sexual infantil sistemático. El fiscal Mendoza preparó la solicitud de orden de aprehensión, documentando meticulosamente cada elemento probatorio y su relevancia legal. El 28 de marzo de 2018, el juez Gutiérrez revisó la solicitud de orden de aprehensión y la evidencia compilada. La solidez del caso y la naturaleza grave de los delitos justificaron la emisión inmediata de la orden. Roberto Hernández sería arrestado por los delitos de abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y violencia familiar. La operación de arresto fue programada para la mañana siguiente, coordinada para minimizar el trauma adicional para Sofía y Carmen. La operación de arresto comenzó a las 6:30 de la mañana del 29 de marzo de 2018. El detective Ramírez coordinó con unidades de apoyo para asegurar que la detención se realizara de manera eficiente y sin incidentes que pudieran alarmar a la comunidad vecinal. Carmen había sido informada previamente y había tomado medidas para que Sofía no estuviera presente durante el arresto, manteniéndola en casa de su hermana durante toda la mañana. Roberto se encontraba preparándose para su día laboral cuando los oficiales tocaron la puerta. Su reacción inicial fue de confusión aparente, preguntando sobre la naturaleza de la visita policial. Sin embargo, cuando el detective Ramírez le informó formalmente sobre la orden de aprehensión y los cargos específicos, Roberto mostró una resignación que sugería conciencia previa de la inevitabilidad de este momento. Durante el traslado a las instalaciones de la Fiscalía, Roberto permaneció en silencio, aparentemente procesando las implicaciones de su situación legal. Sus derechos fueron leídos apropiadamente, incluyendo su derecho a permanecer callado y su derecho a representación legal. Roberto solicitó contactar a un abogado, pero también expresó deseo de cooperar con las autoridades, una contradicción que sugería conflicto interno sobre su estrategia legal. La primera entrevista formal tuvo lugar en una sala de interrogatorios equipada con grabación de audio y vídeo. El detective Ramírez, acompañado por la detective Morales, condujo la entrevista utilizando técnicas especializadas para casos de abuso infantil. Roberto había decidido hablar sin esperar a su abogado, aparentemente motivado por culpa genuina y reconocimiento de la gravedad de sus acciones. La confesión inicial de Roberto fue parcial y minimizadora. Admitió haber llevado a Sofía a ubicaciones no autorizadas durante las rutas a la guardería, pero intentó caracterizar sus acciones como juegos inapropiados rather than abuso sexual deliberado. Los detectives, utilizando la evidencia recopilada, confrontaron sistemáticamente cada intento de minimización, presentando fotografías, grabaciones y reportes forenses que contradecían sus caracterizaciones. Enfrentado con evidencia irrefutable, Roberto gradualmente admitió la naturaleza sexual de su comportamiento con Sofía. Describió un patrón de abuso que había escalado durante varios meses, comenzando con tocamientos inapropiados y progresando hacia actos más graves. Sus descripciones coincidían exactamente con los relatos que Sofía había proporcionado durante su evaluación psicológica, validando la credibilidad de la niña. Roberto también reveló la metodología psicológica que había utilizado para mantener el silencio de Sofía. Había empleado técnicas de manipulación que incluían la creación de secretos especiales entre padre e hija, amenazas sutiles sobre las consecuencias de revelar estos secretos y la normalización gradual del comportamiento inapropiado. Estas técnicas son consistentes con patrones documentados de grooming en casos de abuso infantil. La confesión incluyó detalles sobre la preparación deliberada del sitio de abuso. Roberto admitió haber visitado el bosque de los cedros previamente para identificar la estructura abandonada como ubicación segura para sus actividades criminales. Había llevado mantas y otros objetos al sitio específicamente para facilitar el abuso, demostrando premeditación y planificación criminal sistemática. Durante la entrevista, Roberto también expresó aparente remordimiento por sus acciones, describiendo sentimientos de culpa y reconocimiento del daño causado a Sofía.
Sin embargo, los detectives notaron elementos de manipulación incluso en estas expresiones de remordimiento, ya que Roberto parecía más preocupado por las consecuencias legales personales que por el impacto en su víctima. La confesión completa fue documentada apropiadamente y verificada contra toda la evidencia disponible. Roberto firmó una declaración escrita admitiendo su culpabilidad en todos los cargos presentados. Su abogado, Ricardo Salinas, llegó durante las últimas horas de la entrevista pero no pudo revertir las admisiones ya hechas por su cliente. Con la confesión documentada, el caso avanzó rápidamente hacia procedimientos judiciales formales. Roberto fue formalizado y permaneció en custodia mientras se determinaba la fianza. La solidez de la evidencia y la gravedad de los delitos sugirieron que la fianza sería negada, manteniendo a Roberto encarcelado durante el proceso judicial. El 15 de abril de 2018, Roberto Hernández compareció ante el juzgado de control para su audiencia inicial. El juez Ramón Gutiérrez presidió la audiencia, donde se formalizaron oficialmente los cargos contra Roberto: abuso sexual infantil agravado, corrupción de menores y violencia familiar. La representación legal de Roberto corrió a cargo del abogado defensor Ricardo Salinas, mientras que la fiscalía fue representada por el fiscal Carlos Mendoza. Durante la audiencia de vinculación a proceso, el fiscal Mendoza presentó un resumen detallado de la evidencia recopilada durante la investigación. Esta presentación incluyó las fotografías tomadas por Rosa durante la vigilancia, las grabaciones de audio que documentaban los llantos de Sofía, el reporte psicológico de la doctora Vázquez, la evidencia forense del sitio del abuso y la confesión completa de Roberto. La cantidad y calidad de la evidencia impresionaron tanto al juez como a los observadores presentes. El abogado Salinas intentó una defensa basada en la argumentación de que la confesión de Roberto había sido obtenida bajo coacción emocional y que la evidencia circunstancial no era suficiente para sostener los cargos más graves. Sin embargo, las grabaciones de vídeo de la entrevista demostraron claramente que Roberto había sido informado apropiadamente de sus derechos y había elegido voluntariamente cooperar con las autoridades antes de la llegada de representación legal. El juez Gutiérrez determinó que existía causa probable suficiente para vincular a Roberto al proceso judicial. La evidencia presentada establecía claramente tanto la comisión de los delitos como la participación directa del acusado. Roberto fue formalmente vinculado a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva fue confirmada debido a la gravedad de los delitos y el riesgo potencial para la víctima. La fase de investigación complementaria se extendió durante 2 meses adicionales. Durante este periodo, la Fiscalía continuó fortaleciendo el caso mediante entrevistas adicionales con testigos y la finalización de análisis forenses pendientes. Carmen proporcionó testimonio detallado sobre los cambios comportamentales observados en Sofía, mientras que Rosa testificó sobre sus observaciones durante la vigilancia del 20 de marzo. La doctora Vázquez completó evaluaciones psicológicas adicionales de Sofía para documentar el progreso de su recuperación y proporcionar evidencia actualizada sobre el impacto del trauma. Estos reportes adicionales demostraron mejoras significativas en el bienestar emocional de la niña desde que el abuso había cesado, proporcionando evidencia circunstancial adicional de la veracidad de las acusaciones. Personal médico del Hospital General de Guadalajara testificó sobre los exámenes físicos realizados a Sofía, que habían revelado evidencia consistente con abuso sexual. Aunque esta evidencia física era limitada debido al tiempo transcurrido entre algunos incidentes de abuso y los exámenes, los hallazgos corroboraban los relatos de la víctima y la confesión del acusado. El 20 de junio de 2018, la Fiscalía presentó formalmente su acusación, solicitando una sentencia de 15 años de prisión para Roberto Hernández. Los cargos específicos incluían abuso sexual infantil agravado, 10 años, corrupción de menores, 3 años, y violencia familiar, 2 años, con las sentencias a cumplirse de manera consecutiva debido a la naturaleza sistemática de los delitos. La estrategia de defensa evolucionó hacia una solicitud de acuerdo de culpabilidad que podría resultar en una sentencia reducida a cambio de evitar un juicio completo que retraumatizaría a Sofía. El abogado Salinas argumentó que su cliente había mostrado remordimiento genuino y cooperación completa con las autoridades, factores que deberían ser considerados como circunstancias atenuantes. Carmen enfrentó la decisión difícil de aceptar o rechazar el acuerdo propuesto.
Por un lado, un acuerdo evitaría someter a Sofía al trauma adicional de testificar en un juicio público. Por otro lado, Carmen sentía que Roberto merecía la sentencia máxima por la gravedad de sus crímenes y el impacto devastador en su hija. La decisión final se tomó después de consultas extensas con la doctora Vázquez sobre el impacto potencial de un juicio en la recuperación psicológica de Sofía. La recomendación profesional fue que evitar el juicio sería beneficioso para el bienestar a largo plazo de la niña, ya que le permitiría enfocar su energía en la curación rather than en revivir repetidamente el trauma durante procedimientos legales. El 15 de julio de 2018, Roberto Hernández compareció ante el Tribunal de Sentencia para formalizar su acuerdo de culpabilidad. La audiencia se realizó en presencia del juez Miguel Hernández Soto, quien había sido asignado para supervisar la fase de sentencia del caso. Carmen asistió a la audiencia acompañada por la trabajadora social Claudia Herrera, mientras que Sofía permaneció en cuidado terapéutico durante este procedimiento legal. Roberto, vestido con el uniforme carcelario estándar y claramente afectado por los meses de encarcelamiento, se presentó ante el tribunal para aceptar formalmente su culpabilidad en todos los cargos. Su declaración fue breve pero completa, admitiendo específicamente cada delito y reconociendo el daño causado a su víctima. El juez verificó que Roberto comprendía completamente las implicaciones legales de su decisión y que había tomado esta decisión voluntariamente. El acuerdo de culpabilidad resultó en una sentencia de 12 años de prisión, 3 años menos que la solicitud original de la Fiscalía. Esta reducción reflejaba la cooperación de Roberto con las autoridades, su confesión temprana, y la decisión de evitar un juicio que habría traumatizado adicionalmente a Sofía. La sentencia incluía también registro permanente como delincuente sexual y prohibición de contacto con menores de edad no supervisado. Carmen leyó una declaración de impacto de víctima durante la audiencia, describiendo el devastador efecto del abuso en su familia. Su testimonio, entregado con voz temblorosa pero determinada, detalló las noches sin dormir, la culpa maternal y el largo proceso de reconstruir la confianza y seguridad de Sofía. La declaración culminó con una solicitud directa al juez para que impusiera la sentencia máxima permitida bajo el acuerdo. Roberto tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de la imposición de la sentencia. Su declaración incluyó disculpas dirigidas hacia Carmen y Sofía, reconocimiento de la gravedad de sus acciones y promesas de buscar tratamiento psicológico durante su encarcelamiento. Sin embargo, muchos observadores, incluyendo Carmen, percibieron estas palabras como cuidadosamente ensayadas rather than expresiones genuinas de remordimiento. El juez Hernández Soto, al imponer la sentencia, enfatizó la responsabilidad particular que los padres tienen para proteger a sus hijos y la traición especialmente grave que representa el abuso perpetrado por una figura parental. La sentencia incluía recomendaciones específicas para tratamiento psicológico especializado durante el encarcelamiento, así como supervisión extendida después de la eventual liberación. Las consecuencias legales se extendieron más allá de la sentencia criminal. Carmen inició procedimientos de divorcio inmediatamente después de la sentencia, buscando la disolución completa del matrimonio y la custodia exclusiva de Sofía. Roberto, desde la prisión, no contestó estos procedimientos, resultando en un decreto de divorcio por incomparecencia que otorgó a Carmen todos sus pedidos. Los aspectos financieros de la separación fueron complicados por la situación legal de Roberto. Carmen tuvo que navegar la división de activos matrimoniales mientras Roberto estaba encarcelado y incapacitado para trabajar. La casa familiar fue vendida, con los procedimientos utilizados para costear la terapia continua de Sofía y para establecer un fondo educativo para su futuro. La condena de Roberto también tuvo implicaciones profesionales permanentes. Su empleador lo despidió inmediatamente después de conocer los cargos criminales, y su licencia profesional como contador fue revocada por el Colegio de Contadores Públicos. Estas consecuencias aseguraron que Roberto enfrentaría desafíos significativos para reintegrarse económicamente después de su eventual liberación. Carmen estableció medidas legales adicionales para proteger a Sofía en el futuro. Obtuvo órdenes de restricción permanentes que prohibían cualquier contacto entre Roberto y Sofía, incluso después de su liberación de prisión.
También trabajó con abogados especializados para establecer protocolos legales que requerirían supervisión judicial para cualquier intento futuro de Roberto de establecer contacto con su hija. La comunidad local respondió con apoyo hacia Carmen y Sofía, pero también con shock y incredulidad ante la revelación de que tales crímenes habían ocurrido en su vecindario. Esta respuesta comunitaria destacó la importancia de la educación pública sobre señales de abuso infantil y la necesidad de vigilancia constante para proteger a los niños vulnerables. 3 años después de la sentencia de Roberto, en julio de 2021, Carmen y Sofía habían reconstruido sus vidas con determinación extraordinaria y apoyo profesional continuo. Sofía, ahora de 11 años, asistía regularmente a terapia con la doctora Vázquez y había mostrado progreso notable en su recuperación emocional. Aunque las cicatrices del trauma permanecían, la niña había desarrollado mecanismos de afrontamiento saludables y había recuperado mucha de la alegría característica de su personalidad anterior al abuso. La terapia familiar había sido crucial en el proceso de curación. Carmen también había recibido tratamiento psicológico para procesar su propio trauma secundario, incluyendo la culpa maternal y la traición experimentada. Las sesiones terapéuticas habían ayudado a ambas a comunicarse efectivamente sobre el trauma y a construir una relación madre-hija fortalecida por la adversidad superada. Carmen había become an advocate poderosa para la prevención del abuso infantil en su comunidad. Trabajando con organizaciones locales de protección infantil, había desarrollado programas educativos para padres sobre reconocimiento de señales de abuso y técnicas de comunicación efectiva con niños. Su experiencia personal añadía credibilidad y impacto emocional a estos esfuerzos educativos. El caso de Sofía había influenciado cambios en los protocolos de las guarderías locales. La institución Pequeños Gigantes implementó políticas más estrictas para monitorear los patrones de llegada de niños y estableció canales de comunicación mejorados con los padres. Otras guarderías en la región adoptaron protocolos similares, creando una red de protección más robusta para niños en cuidado institucional. La doctora Vázquez utilizó el caso como parte de sus esfuerzos de capacitación profesional, desarrollando materiales educativos, con permiso de Carmen y protección de la identidad de Sofía, para entrenar a otros profesionales en reconocimiento y tratamiento de trauma infantil. Estos materiales enfatizaban la importancia de la intervención temprana y las técnicas especializadas para comunicarse con víctimas jóvenes. El detective Ramírez y su equipo fueron reconocidos por su manejo experto del caso, recibiendo commendations departamentales por su trabajo exhaustivo y sensible. La investigación se convirtió en un caso de estudio en entrenamientos policiales sobre investigación de abuso infantil, destacando la importancia de coordinación entre agencias y técnicas especializadas de entrevista. Rosa Mendoza, cuyo valor en seguir a Roberto había sido instrumental en exponer el abuso, continuó trabajando como niñera pero también se convirtió en una defensora de la vigilancia comunitaria. Su experiencia demostró la importancia de que adultos responsables actúen cuando sospechan irregularidades en el comportamiento hacia niños, sin importar las relaciones familiares involucradas. Carmen estableció un fondo fiduciario educativo para Sofía que incluía provisiones específicas para terapia continua y apoyo psicológico durante toda su adolescencia y adultez temprana. Reconociendo que los efectos del trauma infantil pueden manifestarse en diferentes etapas del desarrollo, Carmen quería asegurar que su hija tuviera acceso a recursos profesionales cuando los necesitara. El legado del caso se extendió a reformas legales en el estado de Jalisco. La evidencia recopilada durante la investigación contribuyó a discussions sobre endurecimiento de sentencias para delitos de abuso infantil y mejores protocolos para proteger a víctimas jóvenes durante procedimientos judiciales. Algunos de estos cambios fueron implementados en legislación subsecuente. Roberto permaneció encarcelado, participando en programas de tratamiento psicológico obligatorios pero mostrando progreso limitado según reportes penitenciarios. Su eventual liberación, programada para 2030, será acompañada por supervisión extensa y restricciones permanentes de contacto con menores. Carmen continuaba monitoreando estos desarrollos para asegurar que las protecciones para Sofía permanecieran efectivas. La historia de Carmen y Sofía se convirtió en un testimonio del poder de la intuición maternal, la importancia de la acción decidida ante sospechas de abuso y la posibilidad de curación después de trauma significativo.
Su experiencia demostró que, aunque el abuso infantil causa daño profundo, la intervención apropiada, el apoyo profesional y el amor incondicional pueden facilitar la recuperación y permitir que las víctimas reconstruyan vidas plenas y significativas. 5 años después del inicio de esta terrible ordeal, Sofía corría nuevamente por la casa con risas que llenaban cada rincón, recordando a Carmen que la esperanza y la curación son posibles incluso después de las traiciones más profundas de la confianza familiar. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!